Entonces, Recording in progress. ya. Entonces, buenas tardes. Vamos a hacer la clase de neurociencia respecto al sistema motor. ¿Ya? Es una clase densa, tiene muchos elementos. Vamos a tratar de organizarlo en tres partes. Primero, la organización general del sistema motor. Después vamos a hablar sobre la motoneurona inferior y superior y el control motor por el tronco encefálico, considerando que por ahí también pasa el control del cerebelo. ¿Ya? Así que vamos a tratar de coordinar y entregar esa información. En relación a los ganglios basales, bueno, ellos están considerados en las partes más, si bien son subcorticales, pero no están dentro del tronco. Por lo tanto, son núcleos subcorticales que estarían analizados de la misma manera que la corteza. ¿Ya? Bien. Entonces, los resultados de aprendizaje de esta clase es tratar de describir, que ustedes puedan ser capaces de describir la organización general del sistema motor a nivel cortical, subcortical, cerebelar, del tronco encefálico y la médula espinal. Describir las funciones que tiene la motoneurona inferior y superior, diferenciar el principio de reclutamiento y de tamaño, ¿ya? Para ver cómo ocurre el inicio del movimiento, y tener una visión más bien general de las alteraciones del sistema motor. Entonces vamos a partir con la organización general del sistema motor y de la motoneurona inferior. Esto que está acá es un resumen, cuadro de resumen que encontré, ¿no es cierto? Y que le fui colocando algunos elementos yo también, para tratar de describir la organización general del sistema motor. Y estaría descrita en forma esquemática por 5 niveles. Un nivel primario, donde estaría ubicada la motoneurona superior, aunque también hay en algunos casos que está ubicada, ¿no es cierto?, en el tronco encefálico. Pero en general, uno habla de que la motoneurona superior está ubicada en el tronco encefálico, perdón, en la corteza, ¿ya? Y es ahí donde ocurre el inicio del movimiento, incluyendo la planificación y la programación de este. ¿Y a qué consideramos en este nivel 1? Ya vamos a considerar a los ganglios basales, porque de hecho el movimiento, cuando es un movimiento volitivo o voluntario, va a ocurrir primero, va a pasar desde los, ¿no es cierto?, desde la zona límbica y también de algunas corteza parietal posterior, ¿ya? Desde esos sectores, parietal posterior o también de, ¿no es cierto?, de los ganglios basales, va a pasar hacia, parietal posterior, ¿no es cierto?, y de la zona límbica va a pasar a los ganglios basales, ¿ya? Tenemos entonces ese primer deseo, el deseo de querer moverse, ¿ya? El querer moverse y todo eso, primero sale de los ganglios basales, corteza parietal posterior, sale de los sistemas límbicos y corteza parietal posterior hacia los ganglios basales, ¿ya? Y desde los ganglios basales se proyecta hacia distintas zonas de la corteza, especialmente, ¿no es cierto?, el área motora suplementaria o la corteza premotora. Y desde ahí empieza todo la comunicación para generar el movimiento. ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué fuerza? ¿Con cuánta rapidez? ¿Cuántos músculos se tienen que reclutar? ¿Cuántas unidades motoras? ¿En qué ángulo tengo que mover? ¿No es cierto? ¿Qué músculos hay que contraer? ¿Qué músculos hay que relajar? Es una extraordinariamente compleja labor el decidir, es una orquestación extremadamente difícil. Desde el simple hecho de moverse, pararse de un asiento y caminar. Ya ese es un acto difícil, desafiar la gravedad, ¿no es cierto? Tener todo el esqueleto axial relativamente tenso y coordinando, moviéndose y balanceándose, ¿ya? Y tener la extremidad, ¿no es cierto?, también en otra postura de flexión y extensión de forma coordinada. Es muy complejo todo el movimiento que se está generando. Y lo interesante es que en esta clase tratemos de comprender cómo ocurre eso, cómo conversan las distintas partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Y vamos a seguir viendo entonces los niveles. Tenemos un primer nivel que es de la iniciación del movimiento, ya con su planificación y su programación. Pero aquí todavía no se ha ejecutado el movimiento, a pesar de que acá, ¿no sé?, ya estamos pensando, ¿no es cierto?, y viendo qué es lo que vamos a hacer.
Posteriormente, ¿no es cierto?, este movimiento pasa ahora a un nivel 2, que es el nivel de coordinación del movimiento, ¿ya? Se le entrega información al cerebelo para informar cómo se puede, ¿no es cierto?, ejecutar este movimiento. Ahora, lo interesante es que el cerebelo tiene memoria también. Y por lo tanto, cuando uno va a hacer un movimiento, por ejemplo, por eso pedí que pusieran un baile, uno se sabe los pasos del baile, ¿ya? Y no los piensa y empieza a moverse, extensión, flexión, giro, ¿no es cierto?, salto, en fin, una serie de secuencias que son difíciles de hacer. Y el cerebro ya las tiene aprendidas, ¿ya? Los bailarines, los que hacen danza, los que hacen, no sé, gimnasia rítmica, todas esas cosas que son tan difíciles, ellos tienen en su memoria el cerebelo guardado los patrones musculares que tienen que mover, ¿ya? Y cómo los tienen que mover, con qué tiempo tienen que mover, con qué fuerza tienen que hacerlo. Lo mismo podría ser visto, por ejemplo, para un atleta, un futbolista, una persona que juega ping-pong, alguien que juega tenis, ¿no es cierto? Tiene guardados memorias y aprendizaje en su cerebelo respecto de cómo tiene que hacer el movimiento para que le resulte bien, ¿ya? Ahora, si los movimientos resultan mal, el cerebelo emite una información, ¿ya? Una información sobre el error, ¿ya? Y ese error lo guarda y después en la práctica sigue puliéndolo hasta que finalmente el movimiento es un movimiento fluido, es un movimiento sinérgico, ¿ya? Que tiene las fuerzas, la distancia, la intensidad adecuada para que el movimiento sea fluido. Lo que ocurre en un baile, ¿no es cierto? En un baile no es un curado tratando de levantarse, no es alguien que se está cayendo, sino que es un movimiento fluido, ¿no es cierto?, que va balanceando, que va generando algo agradable a la vista. Eso es lo que va haciendo el cerebro, va puliendo, ¿no es cierto?, esos patrones de movimiento al ir generando estas señales de error, hasta que finalmente el movimiento es adecuado. Entonces, el cerebelo le entrega esta información, ¿no es cierto?, a la corteza premotora, la cual sigue conversando con la corteza motora hasta que finalmente logran generar una ejecución del movimiento que se planificó, ¿ya? Entonces, hubo toda una planificación y finalmente la motoneurona superior entrega una información descendente motora a través de dos vías, ¿ya? Una vía piramidal o corticospinal y una vía extrapiramidal, ¿ya? A través del tronco encefálico. Entonces, las vías piramidales son las vías que van a pasar directamente, ¿no es cierto?, hacia hacer sinapsis con las alfa-motoneuronas a nivel medular, de la médula espinal, que están en el nivel 5, nivel final del sistema de control motor. Estos se llaman tractos descendentes laterales también, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a sinapsar con las alfa-motoneuronas que están en la sustancia, en el asta ventral anterior, pero en el lado más lateral, ¿ya? Hacia lateral. En cambio, las que bajen por el tracto extrapiramidal van a descender y van a generar sinapsis con las interneuronas de la médula espinal y también con el patrón generador de movimiento. Y estas van a estar mayormente asociados al control de la musculatura axial, control proximal, postural y locomoción, ¿ya? Al equilibrio, básicamente. Y eso entonces va a tener toda la relación con nuestra postura antigravitatoria, que nos permite entonces vencer la gravedad y nos permite movernos en este espacio en el que vivimos. Pero estas alfa-motoneuronas que controlan esta musculatura axial, ¿ya?, y postural, está ubicada, ¿no es cierto?, en las zonas ventromediales del asta anterior, ¿ya?, de la sustancia gris. Y entonces, en su postura ventromedial, le permite entonces generar control sobre el esqueleto axial y la postura, ¿no es cierto?, y el equilibrio. En cambio, los sistemas piramidales les permiten, por su postura también lateral, le permite, especialmente en las evaginaciones, ¿no es cierto?, de la médula espinal, le permite sacar hacia las raíces nerviosas de las extremidades, les permite controlar los movimientos finos, por ejemplo, movimientos finos de las manos, movimientos finos y que tienen que ver con alguna habilidad motora, ¿no es cierto?, de mover, girar, hacer alguna cosa que sea
importante, ¿ya? Que signifique mayor control. Por eso no resulta raro pensar que es la corteza la que está directamente controlando este movimiento fino. Vamos a ver algunos ejemplos de que si uno estimula específicas áreas de la corteza, voy a tener movimientos específicos también, ¿ya? Entonces, por el lado, estas son las vías descendentes, tendríamos dos vías. Para el caso de la vía descendente que va por el tronco encefálico, tenemos varias posibles vías. La vía vestíbulo-espinal, la tecta espinal, la retícula espinal y la rubro espinal que sale del núcleo rojo, ¿ya? En la cual hay contacto directo del cerebelo hacia el núcleo rojo. Y desde ahí desciende entonces este tracto extrapiramidal, pero siendo la vía rubro espinal la única que genera una vía común con el tracto descendente lateral, ¿ya? Y llega entonces a contactar los motoneuronas laterales, que va a ser responsable del movimiento fino y distal, ¿ya? Ahora, estas vías eferentes descendentes, motoras, ¿no es cierto?, van a generar finalmente el movimiento. Este movimiento va a ser dado por las fibras musculares y va a estar controlado por lo que se llama la unidad motora, que es todas las fibras que van a ser inervadas por una sola alfa motoneurona, ¿ya? Esa es la unidad motora. Si tiene una unidad motora 500 fibras, entonces es una unidad motora grande y probablemente es una unidad motora que va a generar mucha fuerza una vez que se estimule esa alfa motoneurona. Y también otra conclusión que uno saca de las unidades motoras grandes es que son entonces la alfa motoneurona es muy grande también, ¿ya? Son grandes y tiene probablemente un soma muy grande también, ¿ya? Eso genera lo que se llama el principio de reclutamiento, ¿ya? En general, las motoneuronas grandes y las unidades motoras grandes son reclutadas después, más atrás en el movimiento, cuando se inicia el movimiento. ¿Quiénes son las unidades motoras que se reclutan primero para el movimiento? Son las unidades motoras pequeñas. Y eso es muy interesante entenderlo, porque si yo tengo un cuerpo, un soma de una alfa motoneurona que es pequeño y le llega un potencial postsináptico excitatorio, entonces probablemente un potencial postsináptico excitatorio es suficiente para activar esa alfa motoneurona y generar entonces la contracción de su unidad motora pequeña. En cambio, si el cuerpo de la alfa motoneurona es muy grande, voy a necesitar quizás varios potenciales postsinápticos excitatorios para que finalmente en ese espacio más grande se logre generar el umbral y producir un potencial de acción que va finalmente a discurrir y va a amplificarse, ¿no es cierto?, hacia muchas fibras musculares y generar una gran tensión, ¿ya? Entonces tenemos lo que se llama principio de tamaño y principio de reclutamiento, al cual voy a volver a hacer mención enseguida. Entonces hemos pensado, hemos deseado inicialmente el movimiento, lo hemos planificado, lo hemos consultado con otras áreas, el cerebelo también nos entrega información respecto de este movimiento, ¿ya? Y finalmente decidimos ejecutarlo, ¿ya? Lo ejecutamos ya sea si normalmente vamos a ejecutarlo por las dos vías, ¿ya? Es muy difícil que uno ejecute un movimiento y que sea solamente a través de una vía piramidal. ¿Por qué? Porque al mover el brazo probablemente ya está saliendo de su, ¿no es cierto?, de su punto de equilibrio, ya de su línea gravitatoria, de su centro de masa. Entonces se activa también la vía extrapiramidal para mantener el equilibrio y para mantener, ¿no es cierto?, la postura. Entonces en general son las dos que se coactivan, ¿ya? Una se va a activar a través del tronco encefálico, la otra directamente. Una vez que el movimiento empieza a generarse, y aquí ocurre una de las cosas más fantásticas que tiene este sistema de regulación, es que existe una gran cantidad de información aferente, sensitiva, que va desde el uso muscular y otros receptores en una forma muy rápida hacia el cerebelo, ¿ya? Se retroalimenta súper rápido, ya sea de las interneuronas, del patrón generado de movimiento o del uso muscular y, en fin, otros receptores. Se retroalimenta rápidamente al cerebelo cuál es el movimiento que se está realizando, ¿ya? El cerebelo además recibe información vestibular y recibe información visual, ¿ya? Por lo tanto, tiene varias fuentes de información. En primer lugar, tiene una copia
de cuál es el movimiento que se quería hacer. Ya lo tiene en su estructura, ya tiene una copia de la intención del movimiento. En segundo lugar, tiene una información respecto de cómo se está ejecutando el movimiento. ¿Cómo vamos? Si en un milisegundo nos vamos a caer al suelo o en un milisegundo nos vamos a sentar en la silla y vamos a quedar bien, ¿ya? Y no nos vamos a caer. A mí me pasó una vez que estando en una actividad, me senté y no estaba la silla. Entonces ahí no logré rápidamente, digamos, reaccionar y me caí, ¿ya? Entonces situaciones como esas son las que se van corrigiendo. O si yo, por ejemplo, yo voy caminando y de repente hay una zona más profunda y no me doy cuenta, yo me caigo inmediatamente. O sea, me caigo porque yo no lo tengo previsto. No tengo la rapidez de mi cerebelo y todas las vías nerviosas para poder corregir ese movimiento. Pero sin embargo, yo veo a muchas personas así con un poquito de envidia que van caminando sin mirar para ningún lado, de repente hay una zona más profunda, se balancean y vuelven y siguen caminando porque su cuerpo reaccionó, su cerebelo le informó, su sistema vestibular le informó rápidamente. ¿Y qué hace el cerebelo una vez que recibe la información sensitiva? Le dice a la corteza premotora y la corteza motora, corrijamos rápidamente, lo corrija a través del rubro espinal, lo corrija a través ya de todas las vías que pueda generar. Y eso hace que no nos caigamos, eso hace que mantengamos, ¿no es cierto?, el movimiento, o eso hace que el baile que está generando la bailarina, ¿no es cierto?, sea bonito, sea atractivo, sea llamativo, ¿ya? Entonces nuestro sistema es un sistema extremadamente bien regulado. Las señales visuales también son muy importantes. Yo puedo perfectamente, y yo le doy muchas gracias a las señales visuales, porque si no, probablemente yo no podría caminar, ¿ya? Porque yo voy siempre mirando, así que si un día me ven mirando al suelo, ya saben, ya yo estoy equilibrándome, no lo estoy buscando moneda en el suelo, ¿ya? Estoy ahí tratando de evitar alguna desnivel, en fin, o alguna piedra, lo que sea, para no caerme, porque en las pocas ocasiones que me he caído, bueno, en realidad varias ocasiones, en general han sido todas esas porque me perdí, porque hubo alguna otra cosa, me perdí que tenía que seguir mirando al suelo y ahí viene el desnivel. Y Arica está llena de desniveles, ustedes saben eso, así que está difícil la cosa. Pero bueno, no me voy a quejar. Ya, entonces, en primer lugar, quiero saber, ¿tienen claridad sobre este punto? ¿Hay algunas consultas que tengan sobre este sistema general? Yo me gustaría que lo tengan bien claro, porque de esto vamos a hablar. Vamos a hablar sobre esto todo el resto de la clase. Yo creo que con un poco más de estudio queda clarito. Ya, perfecto. Pero sí, la explicación... Yo tengo una dudita. Dígame. ¿Dijo que la mayoría de los movimientos o todos los movimientos es una acción de las dos vías coordinadas? O sea, de los tractos. Yo diría que en general la mayoría. ¿Por qué razón digo la mayoría? Porque, por ejemplo, se puede dar el caso en que tú estés en una situación donde no necesites el control postural. Por ejemplo, sentado en tu escritorio. Tú estás sentado y ya estás con la postura, no te vas a caer, no va a haber una pérdida de equilibrio ahí. O estás en tu cama, ¿ya? Entonces, hay momentos en que uno puede estar perfectamente, entre comillas, descansando del control postural. Y en ese caso, lo más probable es que cualquiera de los actos que estés haciendo sea mayoritariamente piramidal, ¿ya? En cambio, basta con que te muevas de la postura que estabas y ya inmediatamente aparece otra vez el control postural, ¿ya? Entonces, siempre que nuestro cuerpo se mueve en el espacio donde habitamos, va a aparecer el control postural. Pero si eventualmente estamos en un lugar fijo y no nos movemos mucho y estamos moviendo solo las manos y en el computador, lo más probable es que ahí las señales descendentes sean solo motoras piramidales en general, ¿vale? Ya, profe. Gracias. Eso, ya, muy bien. Ahora, esto de los niveles para generar un movimiento son verdaderos siempre y cuando no estemos hablando de un reflejo. Porque si hablamos de un reflejo, por ejemplo, bastaría y sobraría con que el uso muscular se activara y él se va a activar por la neurona sensitiva 1A a la alfa motoneurona, la cual se va a contraer.
¿ya? Por lo tanto, todo esto desaparece cuando hablamos de los reflejos. Los reflejos no necesitan todos estos niveles, ¿ya? No necesitan la abolición, el deseo, no necesitan nada de eso. Ocurre nomás, porque tenemos un sistema de reflejos que nos permite, en general, esos reflejos están hechos en términos generales para proteger nuestros músculos, para protegernos de un sobreestiramiento o una tensión muy alta y pueda sufrir desgarros. Y también los reflejos nos ayudan en general para mantener el equilibrio, ¿ya? Muchos movimientos que ocurren sin que nosotros sepamos que están ocurriendo, ocurren por actos reflejos medulares, ¿ya? Que permiten contraer o relajar músculos para mantener el equilibrio. ¿Ah? Eso. Ya. Entonces, así partimos. Ahora, lo que sale en el Curves muestra este esquema, ¿ya? Un esquema, le voy a contar que yo, dado que esta clase tiene muchas figuras, decidí copiar lo que salía en el Curves para que les sirva más fácil de estudiar, ¿ya? Entonces, control global, bueno, tiene sistema motor descendente con la neurona motor superior, ¿ya? Y en la corteza motora donde se planifica el movimiento, y después en el tronco encefálico donde desciende la vía piramidal, ¿ya? Y si la vía aparece, ¿no es cierto?, por la vía extrapiramidal. Y si aparece una vía directa de la corteza a las neuronas motoras, especialmente las neuronas motoras de las laterales, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener un movimiento más fino, ¿ya? Más fino. En cambio, si va por el sistema extrapiramidal, va a ser un movimiento que tiene que ver con el equilibrio, con el esqueleto axial, ya, con ese tipo de cosas. Ya. Y quienes controlan estos sistemas descendentes, obviamente son los ganglios basales, también porque tienen que ver un factor importante en la iniciación correcta del movimiento. Y el cerebelo, la coordinación sensitivo-motora del movimiento en el momento que está ocurriendo, ¿ya? Es un fiscalizador, ¿ya? Es una contraloría del movimiento. Y estos llegan a la médula espinal, donde hay un circuito local, ¿no es cierto?, donde hay interneuronas, que normalmente son inhibitorias, y están las alfa-motoneuronas, ¿ya? Y las alfa-motoneuronas generan la contracción del músculo, y en el músculo mismo también tenemos receptores que nos permiten ayudar a sensibilizar cómo está ocurriendo el movimiento, y estos mismos receptores también le van informando al cerebelo sobre cómo está, ya cómo vamos con el movimiento, si es que nos vamos a caer, si es que el movimiento está mal hecho, si no tiene la suficiente fluidez, etc. Va informando hasta que logremos lo que se llama la sinergia. La sinergia es como el movimiento fino, ya el movimiento bonito, ya un baile bien hecho, una vuelta bien hecha. Ya. En el caso de la organización de las neuronas motoras inferiores, en el asta ventral, se van a ubicar, ¿no es cierto?, ya sea en la parte ventromedial o en la parte lateral del asta ventral, ¿ya? Este es un experimento donde se hace inyección, ¿no es cierto?, en el músculo gastrocnemio, ¿no es cierto?, de un gato. Se marcaron los cuerpos de las células neuronales y se mostró la distribución después, ¿no es cierto?, donde estaba localizada la motoneurona. Se descubrió, ¿no es cierto?, que las que están hacia los músculos más distales están hacia el lateral, y los que están a los músculos más proximales y el esqueleto axial están hacia ventromedial, ¿ya? Entonces eso sería lo que llamaríamos la organización somatotópica de los grupos de motoneuronas inferiores, ¿ya? Este sería un corte transversal, ¿ya? Y mostraría ese fenómeno, ¿ya? Y aquí entonces tendríamos las aferencias, las eferencias de las alfa-motoneuronas primarias, que van a sinapsar sobre las motoneuronas secundarias que están en el lado lateral, ¿ya? Y van a generar el movimiento, ¿no es cierto?, más fino. En cambio, los que están las alfa-motoneuronas que están en la zona ventromedial se van a recibir, ¿no es cierto?, las eferencias, la sinapsis de las alfa-motoneuronas que vienen descendiendo por la vía, ¿no es cierto?, extrapiramidal. Ya. Esto mismo, ¿no es cierto?, mostrado ahora con circuitos locales, ¿ya? Significa que
tenemos axones que pueden cruzar la línea media, lo cual se llama axones comisurales, ¿ya? Y pueden hacer conexiones con otros niveles, ¿ya? De la médula espinal, ¿no es cierto? Y generando entonces el control, ya sea, como hemos dicho, lateral o el control ventromedial, ¿no es cierto?, del movimiento. Ya, ahora vamos a mostrar la unidad motora. Ya sé que esto lo sabe muy bien qué significa. Es una alfa-motoneurona, ¿no es cierto?, que sinapsa con un grupo de fibras musculares. ¿Ya? Estas serían entonces las que están más coloreadas. Son todas las fibras musculares que están en este músculo inervadas por una sola alfa-motoneurona en la médula espinal. ¿Ya? Esa es la unidad motora. Ahora, esta es una unidad motora que podríamos decir es relativamente mediana, no es de las más grandes, ¿no es cierto? Y hay algunas que son muy pequeñitas, que tienen solamente una fibra, por ejemplo, ¿ya? Perdón, tienen 2 o 3 fibras, hay otras muy grandes que tienen como 500 fibras. Entonces, de eso vamos a hablar, ya, de las unidades motoras y cómo las vamos a controlar. Para eso es importante tener claro que existen fibras musculares que se fatigan muy rápidamente, que son las fibras musculares que uno necesita para un movimiento grande, por ejemplo, saltar, por ejemplo, ¿no es cierto?, hacer un movimiento de mucha fuerza. En cambio, hay otros movimientos, como los movimientos posturales, que se requieren siempre hacer, y por lo tanto, para eso necesitamos a lo mejor musculatura axial, ya que son músculos más chiquititos, a veces los que están al lado de la columna vertebral y todo eso, ya, y nos permiten estar erectos, ¿no es cierto?, nos permiten estar de pie, y son fibras lentas, ¿ya? Entonces las fibras que van a inervar esas alfa-motoneuronas son fibras que llamamos lentas, ¿ya? Porque no se van a fatigar rápidamente, pero también van a generar poca fuerza, ¿ya? Y como se ven, no se fatigan prácticamente. En cambio, hay otras fibras musculares que son un poco más grandes, generan más fuerza, como se ve aquí, ¿ya? Pero después de un tiempo se fatigan. Y después están las fibras musculares que son de las unidades motoras más grandes, ¿ya? Las fibras lentas son de las unidades motoras más pequeñas y las fibras fatigables son de las unidades motoras más grandes. Estas fibras de unidades motoras más grandes son las que generan más fuerza porque tienen unidades motoras más grandes, pero también son las que se fatigan, ¿ya? Son, en general, pueden generar contracción anaeróbica, por ejemplo, ¿ya? En cambio, todas estas otras, las lentas, son aeróbicas, son fibras rojas. Estas otras son fibras blancas, ¿ya? Y son grandes y son fibras que generan mucha fuerza y están asociadas a unidades motoras grandes. Y estas otras son una mezcla de fibras que tienen un color, no son totalmente rojas, ¿no es cierto? Tienen una mezcla entre fibras rojas y fibras blancas, y por eso que pueden estar resistentes durante un tiempo, pero después también se fatigan, ¿ya? Esto también tiene que ver con la densidad de la irrigación sanguínea hacia esto, la cantidad de mitocondria, en fin, la cantidad de generación de energía, ¿no es cierto?, en cada una de las fibras. Pero lo interesante es lo que queremos mostrar esto, ¿no es cierto?, que para un movimiento yo necesito siempre reclutar primero a las unidades motoras chicas. Y no puedo llegar a hacer un movimiento con unidades motoras grandes al tiro. ¿Ya? Si alguien quiere hacer eso, se va a desgarrar, va a romper el músculo, ¿ya? Probablemente a todos nos ha pasado alguna vez que hemos hecho una fuerza grande sin haber precalentado, sin haber hecho, ¿no es cierto?, lo que se necesita para que primero yo reclute las fibras pequeñas, ¿ya? Las unidades motoras chicas. ¿Ya? Y empecé y hice una fuerza terrible, ¿no es cierto? Levanté el refrigerador y lo tiré lejos. Y claro, en ese momento todo mi sistema analgésico se me activó porque yo estaba salvando la vida de alguien, ¿no es cierto? Estaba en un momento de estrés y lo tiré y después me di cuenta que me había roto la espalda, ¿ya? Y los músculos desgarrados y quedé ahí 2 meses en cama. Pero salvé a una persona. Eso puede pasar, ¿no es cierto? Así que nuestro sistema está hecho para que hagamos cosas así maravillosas. Pero en general tenemos que hacer las cosas bien, gradualmente, ¿no es cierto? Y ver cómo funciona nuestro cuerpo. Acá está el ejemplo de cómo funciona. Claramente, el porcentaje de reclutamiento siempre son las unidades motoras más pequeñitas, ¿ya? Las que van
activándose y se mantienen durante cualquier movimiento siempre activas, ¿ya? Y después, ¿no es cierto? Supongamos que la persona ahora se puso a caminar, empezó a saltar un poquito, después empezó a una marcha, ¿no es cierto? Y empezó a reclutar ahora las fibras medianas, que se fatigan más adelante, ¿no es cierto? Y después dijo, ya, ahora voy a dar el salto triple, voy a dar el salto largo, voy a dar, ¿no es cierto? Voy a hacer este movimiento de mucha fuerza, ¿ya? Y ahí ahora generó mucha fuerza. Pero esto es fatigable, ¿no es cierto? Entonces esto va a reclutar una cantidad de motoneuronas mucho más grande, pero las va a poder usar un tiempo corto, ¿ya? Y va a dejar de usarlas porque ya no va a poder seguir contrayéndolas, se va a relajar, ¿no es cierto? Va a seguir caminando, se va a tirar y las lentas siempre van a estar, ¿ya? Siempre van a estar ahí para mantener la postura, para mantener, ¿no es cierto?, el tono, etc. Entonces, repitiendo y resumiendo, el principio de reclutamiento y de tamaño tiene que ver con las unidades motoras más pequeñas, medianas y grandes, ¿ya? Normalmente las unidades motoras pequeñitas significa que la alfa-motoneurona tiene un soma más pequeño. Y por lo tanto, como consecuencia de eso, es más fácil que llegue al umbral después de un potencial possinártico excitatorio. Y eso va a implicar que en el inicio del movimiento, cuando le llegue, ¿no es cierto?, la señal descendente motora, va inmediatamente a generar una contracción de un grupo pequeño de músculos. Posteriormente, se van a reclutar las unidades motoras intermedias, ¿ya?, que son más grandes en el soma. Por lo tanto, van a necesitar probablemente más potenciales posinápticos excitatorios para poder enviar un potencial de acción y activar su grupo de fibras musculares, ¿ya? Y por último, voy a necesitar un deseo muy intenso, una volición, ¿no es cierto?, gatillar y decir, quiero mover, quiero levantar esto, y mandar un montón de potenciales de acción descendente para que finalmente yo logre a las alfa-motoneuronas más grandes, activarlas, ¿no es cierto?, y generar de ellas un potencial de acción que finalmente cada una de ellas va a reclutar 500, 600 fibras y va a generar mucha fuerza. Eso es lo que se llama el principio de reclutamiento y el principio de tamaño, ¿vale? ¿Se entiende? Sí, profesor. Vale, muy bien. Ya. A esto no lo voy a pasar porque ya lo sabemos, ¿no es cierto? Los músculos van tetanizándose si acaso nosotros aumentamos la frecuencia de estímulo, porque en cada ciclo, recordemos, van generando una recuperación, ¿no es cierto?, de calcio, y eso va haciendo que en el siguiente ciclo de potenciales se pueda liberar cada vez más calcio y vaya generando, ¿no es cierto?, una cantidad de reclutamiento de fibras motoras cada vez mayor, ¿ya? Y eso genera una fuerza máxima. Ahora, aquí hay un ejemplo de un experimento hecho por Monster, mira el nombrecito, Monster, pero el apellido es De Monster y Jan, ¿ya? De Monster y Jan, en el año 77 se le ocurrió inyectar, ¿no es cierto?, unos registros tan cutáneos en una persona que estaba, un voluntario que se le pedía que apretara la mano despacito, más fuerte, y después que apretarla con toda la fuerza posible la mano. Y fue pasando esto, que cada una de estas líneas es una unidad motora, ¿ya?, al cual se le midió la fuerza que hacía. Entonces las unidades motoras más que se reclutaron al principio, ¿no es cierto?, con frecuencias bajas, llegaron a su máximo de fuerza. Pero después, a medida que se le fue pidiendo que hiciera más fuerza, empezó a reclutar más unidades motoras, y eran unidades motoras que hacían cada vez más fuerza, ¿se dan cuenta? Entonces eran unidades motoras más grandes. Y eso aquí se refleja el principio de reclutamiento, ¿no es cierto?, a este voluntario que fue apretando la mano más fuerte. ¿Se dan cuenta? Bonito el ejemplo. Ya. También esto ya la tenemos pasado, ¿no es cierto?, pero vamos a hacer el ejemplo del reflejo de estiramiento, el reflejo miotático. Vamos a colocar aquí, ¿no es cierto?, una persona que está con el brazo flectado, al cual se le echa una bebida al vaso que tiene en la mano. Como la bebida pesa, inmediatamente el músculo no está contraído, sino que el músculo va por el peso a caer
se va a estirar y se va a activar el reflejo de estiramiento, ¿no es cierto? Se activa con la fibra 1A, se activa la alfa-motoneurona, se contrae el músculo y se relaja el músculo extensor. Se contrae el flexor y se relaja el extensor. Y se vuelve a la posición original. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo del reflejo de estiramiento, ¿no es cierto?, que nos permite volver a la postura original. Y esto ocurre gracias a la acción del uso muscular. Después tenemos la importancia que tiene la coactivación de las alfa y gamma motoneuronas, ¿no es cierto? Sabemos que cuando se estira, aquí está, ¿no es cierto?, la fibra intrafusal, aquí está el uso muscular, aquí está la fibra extrafusal, ¿no es cierto? Aquí tenemos un estímulo, y en este estímulo encontramos que hay una actividad aferente, 1A, ¿no es cierto?, que pierde un momento cuando se está ocurriendo la contracción, pierde registro. Es decir, como que yo no estoy monitorizando ni estoy enviando señales ¿no es cierto?, al cerebelo de qué está pasando, ¿ya? Se pierde esa señal, ¿ya? Probablemente aquí estoy perdiendo, ¿no es cierto?, información. Y después, ¿no es cierto?, cuando ya deja de contraerse, vuelve de nuevo a tener esta actividad de la fibra extrafusal. ¿Y por qué pasa esto? Porque aquí al contraerse, la fibra extrafusal o el uso muscular pierde tensión, ¿no es cierto? Entonces necesitamos mantenerlo tenso. A medida que se contrae el músculo extrafusal, tiene que contraerse el uso muscular también. Se contrae gracias al estímulo a la coactivación de la fibra muscular por la gamma motoneurona, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Fíjense que aquí no estaba la línea verde de la gamma motoneurona, ¿no es cierto? Aquí sí está. Entonces se activa la alfa motoneurona y se activa la gamma motoneurona. Los dos se contraen y en ese momento la respuesta de la actividad aferente de 1A es completa. No hay un momento de vacío de información. Hay información en todo momento, incluyendo durante la contracción. ¿Ya? Ese es el rol de la coactivación de la gamma motoneurona y alfa motoneurona, para mantener siempre información de cómo está la contracción del músculo. Y el largo del músculo, porque recordemos que estamos monitorizando eso. Ya. Acá está lo que se llama el reflejo, ¿no es cierto?, miotático inverso, ya que tiene que ver con el reflejo del órgano tendinoso de Golgi. ¿Ya? Y en este caso, lo que vamos a monitorizar ahora, ¿no es cierto?, es la fuerza de la contracción. ¿Ya? El órgano tendinoso de Golgi, acá tengo el músculo estirado, ¿no es cierto? Aquí tengo la actividad en la neurona aferente 1B, ¿ya? Recordemos que esta no es 1A, sino que esta es 1B. Acá tenemos el uso muscular, el ejemplo que ya sabemos, cuando se estira, se produce información aferente. En el caso del órgano tendinoso de Golgi, vamos a ver qué registro tiene. Tiene un registro que es menor que el registro aferente 1A, ¿ya? Cuando se estira el músculo. Ahora, vamos a ver qué va a pasar cuando se contrae, ¿cierto? Cuando se contrae el músculo, y si yo no tengo coactivación gamma motoneurona, la fibra 1A no va a mantener, ¿no es cierto?, información, va a haber zonas de vacío. Pero el órgano tendinoso de Golgi, ¿qué va a pasar? Una vez que se produce la contracción, la fibra 1A se activa, ¿ya? Y se va a producir una gran frecuencia de potenciales de acción, ¿ya?, aferentes hacia, ¿no es cierto?, la médula espinal. Esa es la razón por qué monitorea, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar la tensión muscular excesiva. Para eso funciona este reflejo. Ya como se muestra acá, ¿no es cierto?, donde hay una retroalimentación negativa de la tensión muscular por los órganos tendinosos de Golgi. Entonces, va a ocurrir tensión muscular, se va a activar el órgano tendinoso de Golgi por la fibra aferente 1B y se va a producir inhibición, ¿no es cierto?, de la alfa motoneurona. Es decir, el mismo estímulo de contracción va a generar una inhibición, ¿ya? Y eso, entonces, es una retroalimentación negativa. Y también una facilitación o activación del músculo heterónimo o el músculo, en este caso, el extensor, ¿ya? ¿Ya? Y acá tenemos el otro reflejo que no habíamos visto, pero sería bueno revisarlo, que se llama el reflejo de flexión por retirada o también reflejo
de flexión extensión cruzada, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que aquí tenemos que tener un control cruzando la línea media para mantener la postura, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre? Ocurre que uno en el lado, supongamos, derecho, ya piso el Salvador, que le gusta andar a pata pelada acá en la casa, pisa una piedra, ¿no es cierto?, con su pie derecho. Al pisar la piedra con el pie derecho, la información, ¿no es cierto?, por el receptor, el nociceptor, llega rápidamente, ¿no es cierto?, por la fibra aferente cutánea a delta, ¿no es cierto?, y sinapsa con la alfa-motoneurona, ¿no es cierto?, del mismo lado, ¿ya?, la cual va a generar, ¿no es cierto?, una inhibición del músculo extensor y una contracción del músculo flexor, lo cual le va a permitir levantar la pierna. Pero al levantar la pierna, ¿qué va a pasar? Al levantar su pierna, él eventualmente se puede, ¿no es cierto?, caer, puede perder el equilibrio. Entonces, para lograr mantener el equilibrio, ¿qué es lo que hace? Ya, porque recordemos que esta flexión le hizo mover el cuerpo hacia un lado, ¿ya? Se balanceó también. Entonces, ¿qué hace uno para no perder el equilibrio? Inmediatamente las fibras, ¿no es cierto?, las interneuronas van sinapsando, cruzan la línea media y activan los extensores y inactivan los flexores. De esa manera esta pierna se extiende para sostener el cuerpo, ¿ya? Entonces la pierna izquierda se va a extender mientras que la pierna derecha se va a flectar, ¿ya? Eso sería lo que se llama el reflejo de flexión por retirada o reflejo de flexión-extensión cruzada. ¿Ya? Es un importante reflejo que otra vez tiene que ver con el tratar de mantenernos en la línea, en el equilibrio, ya en la vertical, para no caernos. Ya. Ahora, dentro de nuestra médula también tenemos un patrón generador de movimiento, pero no ha sido eso reconocido en humanos, ¿ya? En gatos sí ha sido reconocido, porque para reconocer esto hay que hacer una cosa muy horrible, que es hacerle una sección a la médula espinal, una sección completa a la médula del gato, ¿ya? Horrible. Y en ese caso se pone al gatito que tiene toda la médula seccionada, se le pone encima una cinta rodante y el animal que no debiese tener ningún potencial de acción descendente hacia las extremidades inferiores, usa las extremidades inferiores y camina como si caminara normalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un patrón generador de movimiento de flexión y de extensión en su médula espinal. Es un reflejo entonces, ¿ya? Es un modelo súper complicado, así que no se lo quise mostrar porque me di cuenta que no, yo mismo me iba a complicar, así que preferí ser un poco más didáctico y mostrarle las cosas que sean relevantes, ¿vale? Así que ahí está, ese es un patrón generador de movimiento que está presente en los mamíferos. Se cree que nosotros también lo deberíamos tener, se cree, pero no está comprobado. Ya, y ¿cómo estamos en la hora? Ya, yo creo que estamos bien para tener un break de 10 minutos, ¿ya? Entonces vamos a tener un break y volvemos en 10 minutos a las 7, 4 minutos, ¿ya? A las 7 con 4 minutos volvemos para que alcancen a tomarse un tecito. Vale, entonces voy a pausar la grabación. Ya, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a seguir el análisis por el tronco encefálico, médula espinal y motoneurona superior, ¿ya? Entonces, tenemos, esto sale en el libro, en el Purves, ¿ya? Ya este es el texto, y muestran exactamente lo mismo que habíamos visto, que los músculos distales están hacia el lateral en la médula, la zona ventral de la sustancia gris, ¿ya? Y en la ventromedial están los músculos proximales. Y que acá viene la sustancia blanca medial con los axones desde el tronco del encéfalo, ¿ya? Y aquí sería la sustancia blanca lateral con los axones, entonces, que vienen de la corteza motora encefálica, y por lo tanto serían las vías piramidales, ¿no es cierto?, que van hacia las alfa-neuronas que están en el lateral, y acá vienen las motoneuronas ventrales, ¿no es cierto?, descendentes extrapiramidales, en este caso, ¿ya?
por este sector. Entonces tendríamos que las motoneuronas superiores de la corteza van a cruzar la línea media, como sabemos siempre hay una decusación, y van a descender por la sustancia blanca lateral de la médula espinal, ¿no es cierto? Y sinapsar con las motoneuronas inferiores del asta ventral lateral, y las cuales van a generar músculos distales o movimientos de músculos distales, movimientos finos especializados. En cambio, las motoneuronas superiores que están en el tronco encefálico, ¿ya? Van a descender por la vía extrapiramidal, y esa va discurriendo por la sustancia blanca anteromedial de la médula espinal y, ¿no es cierto?, va a sinapsar con las neuronas motoras inferiores en el asta ventral ventromedial, ¿no es cierto?, y va a generar entonces control de músculos axiales, proximales, de las extremidades para postura y equilibrio, ¿ya? Eso es el control descendente, ¿ya? Ahora, ¿desde dónde desciende? Obviamente sabemos que desde la corteza motora primaria, que está, ¿no es cierto?, anterior al sulcus central, y que sería el área 4 de Brodmann, la cual se conecta, ¿no es cierto?, con el área 6 de Brodmann en la parte, ¿no es cierto?, lateral, que llamaríamos corteza premotora, y en la parte más superior en la corteza suplementaria motora, ¿ya? Ahora, en una vista medial, vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, el sulcus central, la corteza motora primaria, después vendría la corteza motora suplementaria, y hacia abajo, que aquí no se ve porque está, ¿no es cierto?, medial, tendríamos la corteza premotora. Y por debajo tendríamos las áreas motoras del cingulado, que estaría en este sector, ¿cierto?, porque aquí está la corteza del cingulado. Eso. Ya. ¿Cómo sería la citoarquitectura de estas áreas motoras primarias? El área 4, ¿no es cierto?, tiene 5 o 6 áreas, ¿ya?, la cual la quinta estaría compuesta de las células de Betz, ¿ya?, que están entre las neuronas piramidales de la capa quinta, ¿ya? Entonces aquí tenemos neuronas piramidales diferentes a las de Betz, y aquí tenemos las neuronas de Betz, ¿ya?, de las cuales va a descender la señal, ¿no es cierto?, motora piramidal. Después tenemos los tractos que van descendiendo, ¿no es cierto?, y van a formar la cápsula interna, ¿ya? Van pasando, como ustedes se dan cuenta, por esta zona, ¿ya?, descendiendo de la corteza y formando los tractos corticales, corticoespinales y corticovulvares, ¿ya?, que van a sinapsar, por ejemplo, van a ir formando los podúnculos cerebrales, ¿no es cierto? Aquí tengo las fibras pontinas, en el bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Podemos, en la protuberancia podemos pasar por el núcleo del hiplogloso, etcétera, por una serie de núcleos, ¿no es cierto?, que van a ir formando, y después en el bulbo raquídeo decusamos en la pirámide del bulbo, ¿cierto?, decusamos y descendemos por el tracto córtico-espinal lateral, ¿ya? También podríamos descender, ¿no es cierto?, pero este no sería el caso. En el caso vulvar, ¿no es cierto?, los casos vulvares, podríamos descender por el tracto córtico-espinal ventral, ¿ya? Ahí también estaría la otra posibilidad. Y acá están las motoneuronas, ¿no es cierto?, laterales o ventromediales. Aquí también tenemos el núcleo rojo, que nos importa porque este núcleo rojo es que va a recibir, ¿no es cierto?, las señales correctoras desde el cerebelo, ¿ya? Así que que va a generar las fibras rubroespinales, ¿no es cierto?, las fibras descendentes motoras rubroespinales, y estaría controlado por el cerebelo en forma directa. Después, en cuanto a un poquito más de detalle del mapa topográfico de la corteza motora primaria, encontramos que es un mapa más bien rudimentario, más grosero. No es un mapa tan bien elaborado como de la corteza somatosensitiva, ¿ya?, sino que tiene áreas grandes, por ejemplo, la extremidad inferior hacia medial, después sigue el tronco, después sigue la extremidad superior, y después el rostro hacia lateral, ¿se dan cuenta?
Y ahí podemos definir incluso por dónde se van a ir: el tracto córtico-vulvar, más bien hacia el rostro; el tracto córtico-espinal hacia la extremidad superior, tronco, y extremidad inferior, ¿ya? Entonces tendríamos una topografía de cómo están las motoneuronas primarias ubicadas en este, ¿no es cierto?, entre comillas, especie de homúnculo motor, ¿ya? Pero no tiene la misma grado de, ¿no es cierto?, de detalle y de control fino como sí sería en el caso del homúnculo sensitivo. Entonces habría una organización somatotópica, pero no sería tan fina, ¿ya?, como la que sí en el caso sensitivo. Ahora, si uno hace experimentos, como han hecho muchos experimentos muy terribles, ¿no es cierto?, está estimulando distintas áreas de la corteza motora primaria, podemos graficar qué consecuencias tiene. Por ejemplo, acá cada una de estas líneas es la línea de un movimiento que parte con la mano colocada, por ejemplo, aquí, en este punto. Y el movimiento hace que finalmente la mano haga este movimiento en el espacio y llegue hasta un punto rojo. Lo mismo acá, el movimiento parte de acá y después finalmente llega al punto rojo. ¿Ya? Entonces, claramente, cuando empezaron a activar algunas áreas de la corteza contralateral, por supuesto, la mano, todo lo que pasó es que se estimulaba el movimiento de la mano y del brazo hacia la cara. ¿Se dan cuenta? Como que se llevaba la mano a la cara, ¿ya? Este es el caso A, ¿ya? Entonces, o a la boca, se produce movimiento coordinado de la mano y la boca. Y cuando se estimulaba otra área, ¿ya?, de la corteza motora, llevaba la mano hacia el espacio central, ¿ya?, como tratando de captar algo o de tomar algo, ¿ya? Entonces la mano la tenía primero aquí y después la mano se la llevaba la mano para acá, como que tendía a acercarse el objeto que le pasaban, ¿ya? Con el estímulo que le daban, lo tendía a acercar hacia su abdomen, tronco, ¿ya? Eso, ese tipo de experimentos se han hecho para ir estudiando, en fin, cómo está mapeado, ¿no es cierto?, las neuronas motoras en relación a qué movimientos pueden generar. Bueno, y esto es muy sencillo, el signo de Babinski, ¿no es cierto?, que nos muestra el daño en las vías corticoespinales descendentes. Es un signo presente en niños hasta 2 años aproximadamente, pero si está presente más arriba, obviamente es un signo que nos muestra un daño, ¿no es cierto?, daño de las vías corticoespinales descendentes, ¿ya? Lo que normalmente debería pasar, ¿no es cierto?, es que uno debiese flectar los dedos, no abrirlos y abrir como abanico los dedos del pie, ¿ya? No extender el dedo gordo y abanico los otros dedos. Otra cosa muy interesante que ocurre es que existen comandos centrales en nuestro cuerpo que nos permiten anticiparnos a la pérdida del equilibrio, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con el aprendizaje que uno tenga cerebelar, ¿ya? El cerebelo es importante para ese tipo de aprendizajes, ¿ya? Entonces existen mecanismos que se llaman de anteroalimentación y de retroalimentación del control postural, ¿ya? Entonces como que están preprogramadas, entre comillas, y típicamente preceden al inicio del movimiento de las extremidades. Entonces yo voy a tener, fíjense, si yo voy midiendo con una electromiografía, la persona está generando, ¿no es cierto?, contracción de su bíceps, pero al mover el brazo va a ocurrir un cambio de su centro de gravedad, ¿ya? Y eso debiese detectarse, ese movimiento, ¿no es cierto?, en las zonas vestibulares, debiese llegar al cerebelo, el cerebelo debiese corregir eso y producir, ¿no es cierto?, la contracción de los músculos axiales y de los músculos del equilibrio, ¿no es cierto?, a través de las vías ¿no es cierto?, extrapiramidales.
Pero aquí ocurre que antes de que ocurriera la pérdida del equilibrio, ya se activó el gastrocnemio. ¿Se dan cuenta? Antes de que ocurriera el movimiento del bíceps. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que se llama un mecanismo de anteroalimentación o un movimiento anticipatorio, ¿ya? El sujeto dice aquí tira la manilla contra el bíceps y para asegurar la esterilidad, la contracción del músculo gastrocnemio precede a la del bíceps. Esto es muy interesante. Entonces, tenemos patrones también de anteroalimentación que nos ayuda a anticiparnos a la pérdida del equilibrio, ¿ya? Genial, me encuentro. Bueno, las lesiones piramidales de las vías motoras descendentes, ¿no es cierto? Podemos tener hemiparesia contralateral, normalmente debido a la extensión del área motora, solo se afecta una extremidad superior o inferior, y en el caso, si es, por ejemplo, la cápsula interna, podríamos tener una hemiparesia contralateral, una pequeña lesión que afectaría toda la vía, ¿ya? Esto apareció en la clase del doctor Numas, ¿ya? Yo lo saqué de ahí porque me pareció interesante esa conclusión que él colocó ahí. Así que es una complementación a esa clase. Y aquí tendríamos, ¿no es cierto?, las zonas, perdón, ahí, no sé si debería mostrar, las zonas de lesión, la zona en el área motora, no las muestro, ya, no importa. A ver cómo estoy en el tiempo, voy bien. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el cerebelo. El cerebelo, en cierta forma, en muchas ocasiones es como una especie de caja negra, ¿no es cierto? Tiene muchas funciones, pero no se tiene muy claro lo que hace. Así que yo estuve tratando de resumir aquellas partes importantes que tienen que ver con el control del equilibrio. Dejé afuera la biología celular del cerebelo, que es muy grande en realidad, se sabe mucho. Pero no tiene tanto sentido entender cómo se controlan unas con otras las células, pero más bien tiene que ver con las vías neurológicas, ¿ya? Así que me concentré un poquito más en las vías y en qué es lo que hace el cerebelo, ¿ya? Así que vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Qué es lo más sencillo? Que el cerebelo recibe en tiempo real el movimiento por aferencias musculares por la interneurona. Y estas llegan al espinocerebelo, ¿ya? Entonces, el cerebelo está siempre chequeando, le están informando cómo está el movimiento, ¿ya? Por eso yo siempre hablo como de una contraloría del movimiento, ¿ya? Es un contralor, está viendo cómo nos estamos moviendo, ¿ya? Pero no solamente no es pasivo, no es alguien que no hace nada, ¿no es cierto? Recibe, ve cómo estamos moviendo, pero también puede corregirlo, ¿ya? Tiene facultades para modificar ese movimiento. Ya no solamente está mirando que finalmente nos caemos, sino que puede hacer algo antes que nos caigamos. Recibe, juntamente con la información sensitiva aferente, recibe también otra información del muscular, digamos, recibe sensitiva aferente visual y vestibular. Por lo tanto, ya empieza a generar una gran cantidad de información, ya puede triangular la información. Ya si está viendo que hay un clavo, ¿no es cierto? Y pega la mirada al clavo, inmediatamente corrige y detiene la pisada, la detiene. O pisa 10 milímetros o 10 centímetros hacia el lado, ¿ya? Porque hay un clavo, entonces se mueve y logra corregir el movimiento, que de otra manera hubiera generado un tremendo grito, ¿no es cierto? Entonces el cerebelo va a hacer eso gracias a la información visual que le llegó. O si el cerebelo percibe que nos estamos, por información vestibular, que nos estamos cayendo, también envía información, ¿no es cierto?, motora para evitar que ocurra ese movimiento, esa caída. Y finalmente, no solamente recibe estas dos cosas, ¿no es cierto?, información muscular, ¿no es cierto?, visual y vestibular, sino que más encima recibe una copia que se llama copia de eferencia. ¿Ya? Y esta es una copia que viene desde la zona de la protuberancia. Y hay una vía pontocerebelosa, zona pontino-cerebelosa, ¿ya? Esa eferencia es la que le genera una copia del movimiento que se quiere realizar, ¿ya? Es decir, le llega como una fotocopia al cerebelo y dice, mira, en realidad la corteza motora
después de haber conversado con los ganglios basales, después de haber dado vuelta con la premotora, después del sistema límbico, todo, nos pusimos de acuerdo y queremos hacer este movimiento. Entonces le llega esa información al cerebelo de cuál es el movimiento que se quería hacer. ¿Y qué hace el cerebelo? Ya tiene la información de lo que se debería hacer y está viendo lo que está ocurriendo. Está quedando la media, ¿no es cierto? Nos vamos cayendo. Entonces, ¿qué hace el cerebelo? Utiliza toda la información que le está llegando y genera una, ¿no es cierto?, una señal de corrección. Para eso, entonces, compara 1, 2 y 3, y si hay discrepancias entre lo que está pasando y lo que se supone que queríamos que pasara, envía una señal de error a través de las vías motoras descendentes. Al núcleo rojo, ¿no es cierto?, le envía una señal, puede enviar señales hacia la corteza premotora también, en fin, distintas maneras de ir corrigiendo la información motora, ¿ya? Y entonces, el cerebelo no se queda tranquilo con eso, sino que el cerebelo va aprendiendo y empieza a acumular las señales de error, empieza a acumularlas, ¿ya? Y con esas señales de error va aprendiendo cómo tiene que hacer el movimiento, ¿ya? Va aprendiendo que si el escalón es mucho más alto, entonces tiene que generar más fuerza, ¿ya? Porque si todos los escalones son iguales, uno baja tranquilamente, pero ¿por qué no va mirando los escalones? Porque de repente un escalón basta que sea 1 centímetro más alto y ya genera un problema. Porque te va a generar un golpe en la columna, te va a generar un desgarro, te va a generar algo que no lo tenías planificado, ¿ya? Por 1 solo centímetro, 2 centímetros, ahora si fueran 10 centímetros, olvídate, porque ahí sí que nos caemos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de acuerdo a todos los resultados que va teniendo el cerebelo y que va acumulando, especialmente la sinergia del movimiento, ya que en este caso la vamos a definir como frecuencia, amplitud, fuerza y dirección. Esa es la sinergia. Entonces, el cerebelo va guardando, ¿no es cierto?, los resultados de si ese movimiento fue un movimiento correcto, si nos permitió subir la escalera, si nos permitió hacer esto, meternos al auto, si nos permitió, ¿no es cierto?, hacer tal o cual cosa, subir una muralla, saltar, etcétera. Esos aprendizajes los vamos acumulando, ¿no es cierto?, en las células de Purkinje. Ellas son las que van guardando, ¿no es cierto?, estos aprendizajes, ¿ah?, en la red neuronal que está adentro de nuestro cerebelo. ¿Y qué hacen con esa información? Va aprendiendo. El cerebelo aprende. Y aprende hasta hacer que el movimiento sea bien hecho, sea suave, sea un movimiento seguro, sea un movimiento que nos mantenga en la vertical, que no nos caigamos, ¿ya? Nos protege el cerebelo. Es un contralor que hace que, ¿no es cierto?, que los movimientos que queríamos hacer finalmente se hagan, pero que se hagan bien, ¿ya? Y se puedan finalmente corregir si hay algún error, ¿ya? Así que a mí me parece un órgano genial. Lo encuentro súper bueno el cerebelo y me gusta porque nos ayuda a estar, ¿no es cierto?, bien y no andarnos cayendo y, en fin, tener serios problemas. Ya, ahora, ¿cómo saca la información el cerebro? Porque ya hemos visto que tiene las aferencias sensitivas, tiene la información desde, ¿no es cierto?, desde el sistema visual, información vestibular, información muscular. Ahora, ¿cómo la saca la información que tiene? ¿Y cómo la entrega hacia distintas fuentes? Bueno, aquí tenemos alguna visión general de cómo estas eferencias salen desde el cerebelo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, desde el cerebelo podemos salir hacia el núcleo dentado y desde ahí hacia una neurona motora superior, ¿ya? Por lo tanto, esta sería una forma en que nosotros le estamos entregando información ahora al cerebro, a la corteza, ¿ya? Le estamos entregando información y le estamos diciendo, mire, hay que corregir por este lado. También podemos, a través del espinocerebelo, podemos llegar a información por los núcleos interpósitos y del fastigio, podemos llegar a corteza motora y tronco del encéfalo para la ejecución motora. En este caso ya sería, ¿no es cierto?, una información correctiva normalmente. Lo mismo el vestíbulo cerebelo, a través de los núcleos vestibulares, ¿no es cierto?, permite la entrega de información hacia la médula espinal, ¿no es cierto?, y también hacia el tronco encefálico para regular el equilibrio y la regulación vestíbulo-ocular, ¿ya? Así que tenemos algunas formas. Hay más formas.
Por ejemplo, hacia la corteza cerebral también podemos tener, ¿no es cierto?, desde la corteza cerebelosa, a través, ¿no es cierto?, de los pedúnculos cerebeloso superior, podemos tener información que va hacia el colículo superior o hacia el tálamo, ¿ya? El complejo ventrolateral del tálamo. Y desde ahí hacia la corteza motora y premotora, ¿ya? Lo mismo mostrado aquí en forma neuroanatómica, ¿no es cierto?, que entonces la información de los núcleos cerebelosos profundos o de la corteza, aquí está la corteza, se va a los núcleos cerebelosos profundos, ¿no es cierto?, que están acá, y desde ahí se van generando sinapsis, ¿no es cierto?, hacia el núcleo rojo, ¿ya?, en la cual vamos a tener información descendente por el tracto, ¿no es cierto?, extrapiramidal, por la vía extrapiramidal, o podemos tener también información hacia, ¿no es cierto?, los núcleos ventrolaterales del tálamo, que van a ascender hacia la corteza motora primaria o la corteza premotora, como está aquí en este ejemplo, ¿vale? Y hacia el tronco del encéfalo tenemos una serie de otras vías, ¿no es cierto?, de salida, como se muestra aquí, desde la corteza cerebelosa hacia los núcleos profundos. Vamos a poder conectar con el colículo superior, con la formación reticular, ¿no es cierto?, y con los núcleos vestibulares, y a través de los núcleos cerebelosos profundos, ¿cierto? Bueno, esto es lo mismo dicho acá, la corteza cerebelosa, ¿no es cierto?, puede ir al pedúnculo cerebeloso superior o puede ir, ¿no es cierto?, directamente hacia el colículo superior, y desde ahí a la formación reticular, controlando las neuronas motoras superiores en el asta medial ventral, ¿ya? Y también directamente por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia los núcleos vestibulares. Ya, y para terminar, vamos a mirar los ganglios basales, ¿ya? Yo sé que el doctor Numan lo hizo, pero aquí vamos a buscar una explicación fisiológica, ¿ya? Vamos a darle una neurofisiología a este punto para complementarlo ya visto con el doctor Numan. Entonces, ya dijimos que una de las primeras funciones que tenían los ganglios basales era que asociaba, ¿no es cierto?, la corteza parietal posterior. Esto es lo que se me olvidaba todo el rato al decir, así que pido disculpas. La corteza parietal posterior y el sistema límbico generan el deseo de hacer algo, ¿ya? Y le informan a los ganglios basales ese deseo. Si los ganglios basales no están bien, tienen alguna falla, está mostrada con esta cruz, voy a caer en distintas patologías, en la enfermedad de Huntington, que me genera una corea, la enfermedad de Parkinson, una rigidez, la distonía, el balismo, pero si los ganglios basales están funcionando bien, van a poder, ¿no es cierto?, también participar en la iniciación del movimiento, enviando proyecciones hacia áreas corticales, ¿no es cierto?, en el lóbulo frontal. Especialmente la corteza premotora y la corteza motora suplementaria. Y ahí estaríamos, ¿no es cierto?, hablando del nivel 1. Cuando este nivel es adecuado, entonces voy a poder yo iniciar el movimiento, este movimiento va a estar bien, ¿no es cierto?, va a tener sinergia, y voy a poder planificar también este movimiento y no me voy a encontrar quizás con tantas correcciones del cerebelo, ¿no es cierto?, sino que lo voy a hacer, el movimiento va a estar bien. Y me voy a ganar una medalla olímpica por haber hecho un movimiento muy bonito, ¿no es cierto? Ya, bueno, esto es lo que pasaría en términos así, lo óptimo, ¿no es cierto? Ahora veamos cómo están formados los ganglios basales. Entonces, que vamos a recordar un poquito, aquí le he pedido dos diapositivas al doctor Numas, ¿no es cierto? Sobre estructuras neuronales subcorticales, forman circuitos interconectados, ¿ya? Y su función en la iniciación e integración del movimiento. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de un núcleo caudado, estamos hablando, ¿no es cierto?, de núcleos subtalámicos, ¿ya?, la sustancia nigra, estamos hablando del globo pálido, ¿ya?, una parte lateral, una parte medial, estamos hablando del putamen, ¿ya?, una serie de estructuras que son importantes para controlar este movimiento, ¿ya? Ahora, los nombres, como me gustó mucho, lo traigo acá de nuevo porque son muchos nombres que a veces
cambian en algunos casos. Por ejemplo, el núcleo lenticular es el globo pálido más el putamen, ¿no es cierto? El claustro solo, el cuerpo estriado, el núcleo caudado más el lenticular y el neoestriado, núcleo caudado más el putamen, ¿ya? Así que muy bien, aquí estamos, esta es la misma definición que hizo el doctor, pero se la voy a repetir, ¿no es cierto? El núcleo caudado es una masa grande, ¿no es cierto?, que tiene esta forma de C, ¿ya? Y que tiene 3 partes, ¿no es cierto? Cabeza, el cuerpo y la cola, ¿ya? Y está asociado a la enfermedad de Huntington. El núcleo lenticular, ¿no es cierto?, es una, o el núcleo lentiforme, es una masa en forma de cuña, formada por el putamen, que está asociado, ¿no es cierto?, a la enfermedad de Huntington, y el globo pálido también, que está asociado a la distonía. Bien, ahora vamos a mirar un poquito más sus componentes, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos un corte, ¿ya?, del encéfalo, ¿ya?, del cerebro, y vamos viendo las distintas estructuras. Aquí vemos el núcleo caudado, ¿no es cierto? Aquí tenemos el putamen, el globo pálido, etcétera, ¿no es cierto? Aquí está el tálamo, y acá tenemos los núcleos subtalámicos, ¿ya? Bueno, acá abajito tendríamos entonces también la porción compacta de la sustancia negra, ¿ya? Que en los cortes se ve más negro, ¿ya? Y cuando vemos pacientes con enfermedad de Parkinson, vamos a encontrar que esta sustancia negra no se ve tan negra, se ve menos teñida, ¿ya? Entonces, sí que es interesante, y tiene una porción reticular también, ¿ya? Es que es menos negro, tiene una porción reticular y una porción compacta, ¿ya? Esa sustancia. Y ahí tenemos la posición, pero es difícil verlo porque en un corte de esta naturaleza uno va a ver un corte, va a ver una sola parte, pero esto tiene una estructura tridimensional, ¿no es cierto? Es muy, muy compleja la estructura. Ya. Ahora, la organización anatómica de las aferencias de los ganglios basales, ¿ya? Entonces, ¿de dónde percibe aferencias? De la corteza frontal, ¿no es cierto? Va a recibir referencias en el núcleo caudado, ¿no es cierto? También va a recibir referencias en el putamen. De la corteza temporal también el putamen recibe referencias. Y acá tenemos la cápsula interna. Y también recibe, ¿no es cierto?, aferencias desde la porción compacta de la sustancia negra, ¿ya?, hacia también el putamen. Ahora, esto que está aquí lo encontré extremadamente bien hecho en el Courbes, ¿ya? Así que les sugiero que por favor pongan mucha atención porque esto es relevante para entender cómo funcionan los ganglios basales, ¿ya? Los ganglios basales tienen cuando uno los mira, aparece como que fueran, no sé, como chinos, ¿no es cierto? No tiene mucha claridad. Pero este esquema lo encontré extremadamente bien hecho, claro, y que permite clarificar, ¿ya? Y tener una imagen realmente bien hecha, pedagógica, de cómo funcionan los ganglios basales. Y este va a ser un ejemplo de un circuito desinhibidor, ¿ya? Después vamos a ver otro ejemplo de un circuito inhibidor, pero una vez que uno entiende ya un circuito, los otros ya son equivalentes. Así que vamos a trabajar con un primero, ¿ya? Aquí tenemos entonces 4 neuronas, ¿ya? Con las letras A, B, C y D, ¿vale? Ya. Estas neuronas van a recibir aferencias sensitivas, ¿ya? Que pueden ser excitadoras, en general son excitadoras, ya no que pueden. Ustedes ven que aquí también tengo otras aferencias excitadoras. Pero, cuidado, que estas integrantes de este grupo de 4 neuronas pueden ser neuronas GABAérgicas, neuronas inhibitorias, ¿ya? Por ejemplo, esta es una neurona inhibitoria. Yo cuando la excito, ella va a inhibir a la neurona C, ¿ya? Y por lo tanto la neurona C va a dejar de estimular a la neurona D. Bueno, entonces veamos la secuencia siguiendo este ejemplo, ¿ya? Que muestra que A está en reposo o A está excitada, ¿vale? Entonces vamos a partir con eso que me pareció de la máxima genialidad y claridad, ¿ya? Así que partamos con A en reposo. Si A está en reposo, ¿qué es lo que está significando? Que probablemente las aferencias sensitivas no están activas, entonces no le están activando. Y A está simplemente en reposo, ¿y cómo la voy a ver? La voy a ver una línea, ¿vale?
Si A está en reposo, ¿qué pasa con B? B está tónicamente activa. Y B, entonces, voy a tener una inhibición. Esto me va a generar su potencial de acción, ¿ya? Y voy a inhibir a C, ¿ya? Entonces, B, que está tónicamente activa, se va a inhibir. Y los potenciales en C van a ser una línea. Y como D necesita una activación, entonces D no va a tener ninguna activación y por lo tanto el input, si este circuito no tiene inputs hacia A, D no da ningún input hacia otro punto, ¿vale? Entonces, esta vía es una vía en reposo que al no recibir estímulo no genera tampoco una salida, un potencial de acción en D. Ya, ahora veamos qué pasa si es que las aferencias de A están activas. Ya, si están activas, se va a producir un tren de potenciales de acción cuando A se excita y va a ser un tren de potenciales de acción transitorio. ¿Qué va a pasar con este tren de potenciales de acción? Van a, ¿no es cierto?, a inhibir transitoriamente, va a inhibir transitoriamente esta neurona. Perdón, aquí me di cuenta que hay algo que no lo dije claramente. A es inhibitoria y B es inhibitoria, ¿vale? Ya, eso, ya, ahora sí. A inhibe y B también inhibe, o sea, A también es GABAérgica y B es GABAérgica, ¿vale? Ya. Entonces, si yo no activo A, ¿ya? Si no lo activo, B no se inhibe, ¿ya? No está inhibida y entonces puede generar su potencial de acción. Y como B es inhibitoria, va a inhibir a C. Y C no va a poder activar a D, ¿ya? Ok. Ahora veamos qué pasa cuando yo activo A. Si activo A inhibe a B, ¿ya? Entonces lo inhibe transitoriamente. Y en el momento que esté inhibido, de C, ¿no es cierto?, ya no va a estar inhibido, sino que se va a desinhibir, ¿ya? Y porque puede tener otras aferencias que lo pueden activar, ¿vale? Entonces, en este caso, C va a poder transitoriamente activar a D. Y lo va a activar de la misma manera que está activa ella, ¿ya? Entonces, en esta vía, cuando A, que es un inhibidor, inhibe al segundo inhibidor, entonces D se activa. Pero cuando A, que es un inhibidor, no se activa, D tampoco se activa, ¿ya? Eso es el ejemplo de un circuito desinhibidor, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque nuestros ganglios basales funcionan así, tal cual como lo estamos mirando, ¿ya? Y tenemos una vía directa y una vía indirecta, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el primer inhibidor es el núcleo caudado y putamen. Aquí estamos generando una inhibición. Esto genera, ¿no es cierto?, una estimulación GABAérgica, inhibitoria. ¿Y a quién inhibe? Inhibe al globo pálido, que también es un inhibidor, ¿ya? Entonces, finalmente, cuando logramos activar a este inhibidor inhibe al segundo inhibidor y en ese caso el segundo inhibidor no inhibe al tálamo y el tálamo ahora puede activar la corteza frontal en forma transitoria, de la misma manera que fue estimulado el núcleo caudado, ¿vale? Entonces aquí yo estimulé un inhibidor que inhibió a un segundo inhibidor y se activó el tálamo, que activó a la corteza. Ahora, además de la corteza cerebral, puede ser activado este inhibidor por la porción compacta de la sustancia negra, ¿ya? Que es la que se degrada, se pierde, se necrosa en el Parkinson, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener, ¿no es cierto?, las vías ahora indirectas y directas, ¿ya? Entonces aquí tenemos la mezcla de las dos vías, ¿ya? Las vías indirectas y las vías directas, y aquí tenemos la corteza cerebral activando el núcleo caudado y putamen
y en ese caso estos dos inhiben tanto al globo pálido en segmento externo como al segmento interno. El globo pálido en su segmento externo, ¿qué hace? Inhibe al núcleo subtalámico. Y este núcleo subtalámico, ¿no es cierto?, en los momentos que puede ser activado por la corteza, puede transitoriamente activar al globo pálido. Y el globo pálido activo puede inhibir, ¿no es cierto?, el tálamo. Y el tálamo inhibido, ¿no es cierto?, generaría una inhibición. Pero como esto es una actividad transitoria, ¿cierto?, entonces se puede generar activación también. Y ahora tenemos que la porción compacta, además, en este caso de la sustancia negra, puede activar o puede inhibir transitoriamente, ¿no es cierto?, al núcleo caudado. Y puede activar al putamen más bien, ¿no es cierto?, por esta vía, la vía del globo pálido en segmento interno. Entonces, aquí tenemos estas vías, la clave de estas vías es que podemos nosotros ahora desregularlas, ¿no es cierto?, y generar distintas situaciones. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson vamos a observar que la sustancia negra, que está aquí en este sector, en un sujeto normal se ve negra y acá ya se empieza a perder, ¿cierto? Se pierde esa característica. Y en la enfermedad de Huntington, el tamaño del núcleo caudado y el putamen, lo que llamamos cuerpo estriado, está notablemente reducido, ¿ya? Aquí está reducido este núcleo caudado y putamen. En el caso del paciente con Huntington, aquí está normal, ¿ya? Entonces sería esa la razón por la cual vamos a tener este problema. Y ahora, ¿cómo relacionamos este hallazgo anatomopatológico con las alteraciones? Acá lo vamos a ver en este esquema. Miren, cuando no tenemos sustancia negra, entonces ya no vamos a tener, no vamos a tener esta inhibición, ¿ya?, hacia el núcleo caudado. ¿Sí? Por lo tanto, ahora que yo no puedo, ¿no es cierto?, inhibir en este caso y activar en este otro caso, lo que va a estar pasando es que voy a tener la actividad de este inhibidor, ¿ya?, la voy a tener más grande. Entonces el núcleo caudado va a tener mayor actividad, en el caso de la enfermedad de Parkinson. Y al tener mayor actividad va a inhibir con mayor fuerza al inhibidor, ¿ya? Se inhibe con mayor fuerza a su inhibidor, entonces este inhibidor ya no va a poder inhibir, ¿no es cierto?, va a generar una inhibición, más inhibición tónica, ¿ya? Al estar disminuido su efecto, ¿no es cierto?, va a generar más inhibición tónica hacia el complejo del tálamo y entonces vamos a disminuir la excitación hacia las áreas corticales motoras. Con lo cual voy a tener la bradiquinesia, que es característica, ¿no es cierto?, del paciente con enfermedad de Parkinson. Voy a tener menos actividad motora, ¿no es cierto?, causada por una mayor actividad inhibitoria del caudado y del putamen, ¿cierto? Mayor hacia el globo pálido segmento externo y menor hacia el globo pálido segmento interno, ¿vale? Ya, ahora, analizado este mismo esquema para el caso de la hipercinesia, ¿ya?, vamos a tener que, al tener menos, ¿no es cierto?, porción de caudado, porque tengo, ¿no es cierto?, una degeneración, tengo una pérdida, ¿no es cierto?, de estructura del caudado, entonces ya no voy a poder estar inhibiendo en forma tan potente al globo pálido segmento externo. Y por lo tanto, este que es un inhibidor va a estar aumentada su actividad, ¿ya? Y al estar aumentada su actividad, voy a tener entonces una menor inhibición tónica hacia el tálamo. El tálamo, al tener menos inhibición tónica, por lo tanto va a estar más activo, ¿ya? Y al estar más activo voy a tener mayor movilidad, ¿ya? Voy a tener mayor hipercinesia, que es lo que se asocia a la corea de Huntington, al movimiento, ¿no es cierto?, descontrolado que se tiene. Y acá, al estar inhibido el tálamo, voy a tener, obviamente, menor, ¿no es cierto?, estímulo hacia la corteza motora para los pacientes de Parkinson, ¿ya? Esa sería la explicación fisiológica, ¿ya?
Y en fin, bueno, yo creo que ahí estamos casi terminando esta clase. Quiero decir que fue interesante chequear, revisar, vi varios libros, digamos, comparando la información. Es muy interesante toda la información que hay respecto del control motor. Ya se sabe mucho desde el punto de vista ahora de la biología celular y molecular del control motor. ¿Ya? Pero también eso complica mucho la explicación. Así que por eso yo decidí concentrarme en la parte ya celular, el principio de tamaño, un poco recordar las vías anatómicas. ¿Ya? Me preocupé un poco más de eso, que en el fondo siento que es más útil para usted. Pero es bien interesante entender que tenemos un sistema de control motor, ¿no es cierto?, descendente, y que está súper controlado y regulado por el cerebelo, ¿ya? Y el cerebelo está súper también estimulado por señales visuales y vestibulares, ¿ya? Y cómo también esas señales pueden corregir con señales de error, ¿no es cierto?, nuestro sistema motor, para evitar que perdamos el equilibrio, para hacer que los movimientos sean más adecuados, ¿ya? Yo cada vez que voy estudiando esto, cada vez me genera un asombro, digamos, de cómo estamos hechos, de cómo funcionamos. Y también me da un poquito de envidia, porque mi sistema motor funciona más o menos, ¿no es cierto? Y ahí entiendo mejor por qué funciono de la manera que funciono. Pero bueno, en relación a enfermedades, no voy y no puedo tampoco hacer una introducción a la neurología, ¿no es cierto? Pero simplemente dar un resumen, también esto lo dijo el profesor Nuas, ¿ya? Un resumen sobre las alteraciones que uno podría ver en relación a la motoneurona primaria y secundaria, ¿ya? También conocida la primaria como la motoneurona superior y la secundaria como motoneurona inferior, ¿ya? Entonces, cuando no tenemos el estímulo descendente motor, ¿no es cierto?, de la motoneurona primaria, entonces podemos tener una parálisis espástica, ¿ya? Porque vamos a tener un incremento del tono muscular. A diferencia de la motoneurona inferior, si está alterada entonces la parálisis va a ser flácida, ¿ya? Con una disminución del tono muscular, ya no va a haber un aumento del tono muscular. Se va a generar una amiotrofía por desuso, y en el otro caso se va a generar una amiotrofía o una simple pérdida de la masa muscular, o también llamaríamos una atrofia. Ya la amiotrofía es una atrofia muscular, básicamente. Y no va a presentar fasciculaciones, es decir, como las contracciones de fibras musculares que uno las puede ver externamente, digamos, fasciculaciones, ¿ya? Pero en el caso de la motoneurona inferior sí van a haber fasciculaciones, y se puede observar, ¿no es cierto? Yo tengo una tía que en paz descansa, que ella también tiene la misma patología de Charcot-Marie-Tooth, y ella se le veía las fasciculaciones aquí en la cara, se le veía claramente, se le contraían los músculos, y ahí era muy notoria las fasciculaciones. En mi caso, yo no sé si tengo fasciculaciones visibles, me parece que no. Pero me pasa que en la noche de repente tengo mi salto. Yo creo que eso tiene que ver un poco con esto, a esta alteración. Bueno, en relación a los reflejos miotáticos, hay hiperreflexia en el caso de la motoneurona superior, ¿ya? Probablemente por la pérdida de la inhibición descendente, ¿ya? Y en el caso de los reflejos miotáticos, en el caso de la motoneurona inferior, esos están abolidos y hablaríamos de una arreflexia. Y respecto del signo de Babinski, es positivo para motoneurona superior, y para motoneurona inferior es negativo, ¿ya? Una respuesta plantar normal en el caso de una alteración de la motoneurona inferior. Bueno, eso sería la clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, ¿se ¿Sí? escucha? Sí. Yo me quería quedar después de hacerle una consulta, pero aparte de esta clase, otra Muy bien. cosita.
Ningún problema. Sí, Carla. Profesor, yo quería saber si la próxima semana va a haber la tercera prueba de fisio y de neuro o la vamos a correr. Ya. Fernando, ¿estás aquí? ¿Estás presente? Siempre. Muy bien, Fernando. Ya. Quiero proponerte a ti y a todo el curso que la corramos una semana las dos pruebas. Yo pensé que me iba a decir que no había prueba. Casi. Que no hubiera Ya, prueba. profe. Sí, pues estaría mejor. Sí, vos, Mejor que no hubiera prueba, dices tú. Yo Así vi, pasamos la materia bien, de profesor. repente sale. así aprovechamos que No, vamos a hacer la prueba, tengo que hacerle la prueba. Lamentablemente les tengo que hacer una prueba. ¿Ya? No puedo Está bien, saltar. sí, broma. Está ya. Sí, Está sí, ya. ya, sí, pero la corremos toda una semana. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Yo creo que sí. profe, No creo por que haya mí alguien sí. que no esté de acuerdo. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo en correr las dos pruebas una semana? Profe, yo hay la posibilidad de que el 29 tenga que hacer un viaje, así que yo no la podría hacer ese día. Pero 29. todavía no es algo seguro porque ahora con los permisos de carabineros y todo eso, todavía no tengo el permiso, así que no le podría confirmar ahora. A ver, pero déjame preguntarme a mí mismo nomás. Ya, porque si la corremos... pero viaja el 29, Sí, el 29. pero podemos hacer la prueba el 28, po. ¿Qué te parece? A esa altura ya no tienen clase ustedes, ¿no es cierto? Creo que vamos Dios a lo tener oiga. quizás O sea, otras pruebas. ojalá. Yo no me opongo a la decisión. Uy, perdón. Yo no me opongo a la decisión que estén las dos pruebas la próxima semana. O sea, para la semana del 26. Pero. Voy a dejar de creo que- grabar un poquitito, voy a dejar de grabar que estoy grabando. Ah, ya.